Ya, se me Ya. olvida. Ahí estamos, Lee Taylor. Ya. Tenemos un punto P donde se va a evaluar el campo eléctrico. La carga Q1 está a 1 metro de él, de ese punto. Dice calcular la intensidad del campo eléctrico en el punto P. El punto P es un punto arbitrario. En este caso, nadie te dice que tiene que ser el punto medio. Simplemente está a 1 metro y a 2,5 de la carga Q2. Entonces, empleamos el principio de superposición. El campo eléctrico total en el punto P es el campo eléctrico debido a la carga 1 en el punto P más el campo eléctrico debido a la carga Q2 en el punto P. Principio de superposición. ¿De acuerdo? Y aquí, espérate un poquito porque, bueno, tenemos la constante. Recuerda que digamos, el campo eléctrico debido a una carga puntual es la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. Entonces la constante 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado por la carga 1, que es 5 por 10 a la menos 6 coulomb partido por la distancia de ella al cuadrado. 9 por 5 son 45, exponente 3. El coulomb con ese coulomb se va, te queda newton metro cuadrado coulomb y abajo te queda 1 metro cuadrado. Y abajo te queda, arriba entonces quedaría 45 partido 1, 45 exponente 3, ese metro cuadrado con él y te queda newton coulomb. Aquí hay una persona que está preguntando. Sí, profe, no aparece el video. Disculpe, no lo entiendo, don Diego. Lo que pasa es que estaba revisando el aula y cuando doy clic en el link para la grabación de la clase anterior no aparece en YouTube, sale error. Claro, a Sí, lo mejor recuerde que tuvo un problema y voy a tratar de revisarlo. A lo mejor no lo puse con carácter público, lo tengo que ver. sí, aparece como privado. Por favor, profe. Entonces ya después yo tengo que arreglarlo eso y convertirlo a público, ¿de acuerdo? Vale, profe, se nos encarga, Ya, por favor. ok. La carga eléctrica debido a la carga Q2, que es negativa, eso es lo que quería arreglar, es negativa, es la constante por la carga partido por la distancia de ella al cuadrado. 9 por 2,5 te queda 22,5 exponente 3. Newton metro cuadrado coulomb cuadrado por coulomb, se te van el coulomb y te queda newton metro cuadrado coulomb. 2,5 al cuadrado, 6,25 metro cuadrado. Y si tú divides 22,5 en 6,25 te queda 3,6 de exponente 3 newton coulomb. Y por lo tanto, los dos vectores, recuerda que el campo eléctrico producido por una carga positiva en el punto P sale de ella hacia afuera. Vamos a suponer que esa es la línea roja, ¿cierto? Es el campo eléctrico producido por la carga 1 en el punto P. Y el campo eléctrico producido por la carga Q2 por ser negativo, entra hacia la carga. Entra hacia la carga. Y por lo tanto los dos vectores tú ves que se están apuntando en una dirección y por lo tanto se suman y por eso al tiro, Nicolás, me espera un ratito. Entonces te queda 45 exponente 3 newton coulomb más 3,6 por 10 elevado a 3 newton coulomb, lo cual te da 48,5 por 10 elevado a 3 newton coulomb. Por eso que están las dos flechas hacia allá. ¿Alguien tenía una pregunta, una consulta, don Nicolás? Sí, profe, yo una consulta, no sé si lo dijo anteriormente. La prueba que va a hacer ahora es de carácter grupal. Sí, pues sí, lo saben. Es que no, que como dijo prueba, pensé que era individual, pues. No, pues la primera prueba yo lo dije al inicio de la clase, es de carácter online, porque la universidad nos pide hacerlo eso, y ahí se Ujú. supone que usted trabajó en forma individual. Ahora la prueba número 2 y número 3 de carácter grupal. Usted se Ah, ya, profe. configura en un grupo de personas, no más allá de 5 personas. Entonces, Ok. el próximo viernes a esta hora yo le voy a presentar la prueba, ¿ok? Entonces le iré a dar un par de horas, 3, 4 horas, o antes de las 12 de la noche, ¿cierto? El Ya, grupo de profe. trabajo me entrega la prueba y es una persona el que me manda la prueba. No tienen para qué, si son 5 personas, no tienen para qué mandarme repetidas las 5 pruebas. Una persona me manda la prueba en formato PDF para que sea una foto y me la sube al aula virtual. Y una vez que se cierre el plazo, yo revisaré las pruebas y las reviso. Pero es de carácter grupal las pruebas. ¿Ya?
¿Le queda claro, don Ya, Nicolás? profe. Vale, gracias. Ok. Sí, sí, vale. Muchas gracias. Ya. Aquí tenemos otro problema. Dice dos cargas positivas de 1,5 microcoulomb Q1 y de 3 microcoulomb, que es la 2 positiva también, que están separadas 20 centímetros. Esa distancia son 20 centímetros. ¿En qué punto se le anula el campo eléctrico creado por esas cargas? Entonces va a haber un punto entre las cargas. No es en qué punto se le anula el campo eléctrico creado por esas cargas. Si tú colocas un punto aquí, obviamente, si tú colocas a la izquierda de la carga Q1 un punto P, el campo eléctrico producido por esta carga apunta hacia la izquierda, sale radialmente de ella. Si tú ahora contribuyes con el campo eléctrico que hace la carga 2 por ser positiva en ese punto Q, ¿cierto? Va a apuntar también para allá. Por lo tanto, hay una suma de los dos. Y por lo tanto, es imposible que en esta zona a la izquierda de las cargas se haga nulo el campo eléctrico porque se van a sumar. Si tú evalúas a la derecha de Q2, el campo eléctrico producido por esa apunta hacia la derecha y el campo eléctrico producido por la carga 2 en ese punto también va a apuntar hacia la derecha. Aquí los dos apuntan hacia la izquierda, los dos a la derecha, por lo tanto en ambos extremos, ¿cierto? Tanto a la izquierda de Q1 o a la derecha de Q2, los campos eléctricos se suman. Estos se van a sumar pero en forma negativa y estos se van a sumar en forma positiva si yo declaro, ¿cierto?, que para allá va el eje X y acá va el menos X. De igual manera los dos van a ser positivos, por lo tanto es imposible que el campo eléctrico se anule en esos extremos. Por lo tanto buscaré algún punto, ¿cierto? Un punto P cualquiera y digo acá, fíjate bien por favor, el campo eléctrico producido por la carga 2, ¿cierto? Apunta hacia la izquierda, que sería la flecha roja, y el campo eléctrico producido por la carga 2, Q1, ¿cierto? Apunta en ese sentido hacia la derecha. Este apunta hacia la izquierda y la derecha, por lo tanto hay una diferencia de los vectores, y esa distancia del punto P le voy a llamar X, ¿ya? Le voy a llamar X, y esta otra distancia, si la distancia total son 20 centímetros, le llamaré 20 menos X, ¿de acuerdo? Porque es la diferencia, o si tú sumas X más 20 centímetros menos X, ¿cierto? Te quedan los 20 centímetros. Entonces aquí tengo las cargas, lo primero que hago, recuerde que un microculón es 1 por 10 a la menos 6 culón, Q1 vale 1,5 microculón, 1,5 exponente a la menos 6 culón, Q sub 2, 3 microculón, 3 por 10 a la menos 6 culón. Los 20 centímetros los paso a metro, divido por 100, 0,2, y eso en notación científica es 2 exponente a la menos 1. Así que el campo eléctrico total en el punto P es la diferencia. El 1, el que apunta hacia la derecha, menos el que apunta hacia la izquierda. Recuerde que cuando tenga ese tipo de diferencia, usted sabe que es una recta, pero ¿quién resta primero? El rojo menos el azul, o el azul menos el rojo. Nosotros lo hemos puesto de acuerdo, lo que apunta hacia la derecha menos lo que apunta hacia la izquierda. Ahí está esa situación. Entonces vamos a evaluar los campos eléctricos, colocamos la constante, 9 por 10 elevado a 9, para una carga puntual, por el valor de la carga, partido por la distancia de la carga al punto que le llamamos X cuadrado. 9 por 1,5 son 13,5 exponente 3. ¿Ya? Y ahí no quise colocar las unidades, sabemos que está todo en el mismo sistema, ¿ya? Así que sabemos que estamos trabajando en el sistema MKS. El campo eléctrico producido por la carga 2 es la constante por la carga 3 por 10 elevado a 6, que es la carga Q2, y la distancia de la carga al punto P son los 20 centímetros menos X, y los 20 centímetros son 2 exponente a la menos 1 menos X al cuadrado. 3 por 9 son 27 exponente 3, dividido por 2 exponente a la menos 1 menos X al cuadrado. Entonces tengo eso que está ahí, tomar el segundo cuadrado, multiplicar por 3,5, darle la forma ax cuadrado más la raíz cuadrado más bx más c igual 0, cuya solución es x igual a menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Pero existe una situación un poquito más corta. Lo anterior se puede hacer, sí. Entonces aquí en el fondo lo que hago es traigo raíz a ambos costados. Entonces pongo la raíz de 13,5 exponente 3 partido por x cuadrado y la raíz de 27 por 10 a la 27 exponente 3 dividido por 2 exponente a la menos 1 menos x, todo eso al cuadrado. Y aplico la propiedad raíz de a partido por b, raíz de a partido b es lo mismo que la raíz de a partido por la raíz de b.
Entonces me queda 13,5 exponente 3 partido por la raíz cuadrada de x cuadrado. Y acá coloco la raíz de 27 exponente 3 dividido por 2,2 exponente a la menos 1 menos x al cuadrado. Y extraigo la raíz de 13,5 exponente 3. Si uno coloca eso, debería quedarle a usted 116,18. La raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz de 27.000 es 164,3. Y eso que estaba ahí, la raíz, ¿cierto?, de 2 exponente a la menos 1 menos x al cuadrado te queda solamente lineal y multiplicamos cruzado. Entonces esto que te queda 116,8 factor de 2 exponente a la menos 1 menos x. ¿Ya? Y el otro lado te queda 164,3x, que es lo que está ahí. Y aquí te queda 116,18 factor de 2 menos 2 por 10 a la menos 1x. Y eso te queda 23,23 menos 116,18x. Agrupo los términos que tengan x al costado. Esto que es negativo pasa al otro lado positivo. Y si sumo 164,3x más 116,18x, te queda 280,48x. Y aquí te queda 23,23. Y ese número que está multiplicando el x pasa al otro lado dividiendo y te queda, si tú haces esa división, te queda 0,082 metros. Y si tú eso lo pasas a centímetros, eso te queda 8,2 centímetros. Por lo tanto, esa distancia son 8,2 centímetros. Y si tú le restas los 20 centímetros menos los 8,2, te quedan 11,18, ¿cierto?, metros en cuestión. ¿Ya? Centímetros. Entonces te queda 8,2 centímetros y 11,8 centímetros, que sería la distancia a la cual debe estar ese punto en cuestión. Entonces aquí hay un arreglo matemático también, si no habría que multiplicar cruzados, desarrollar el cuadrado binomio, agrupar los términos que tengan x cuadrado, los que tengan x y los independientes de x, eso igual a 0, y extraer la raíz y quedarse, ¿cierto? Te va a presentar 2x, un x1 y un x2. Lo más probable es que uno de los valores negativos o un valor positivo te dé menos 50, lo cual sería, por ejemplo, sería imposible porque la distancia entre las cargas vale 20 y ya vimos que no puede ser a la izquierda ni a la derecha, o te dé un valor derechamente negativo y te quedas con el valor positivo porque estás determinando distancia. En cambio acá lo que hicimos, recuerda que la raíz cuadrada de 13,5 exponente 3 es más menos 116,18. Igual cosa la raíz de 27 exponente 3 es más menos 164,3. Entonces tú tienes dos soluciones. Pero como estamos midiendo distancia, solamente nos quedamos con la solución positiva. Entonces sale mucho más directo, más rápido, más limpio y se puede determinar este problema. ¿Preguntas? Yo en el problema anterior, yo hubiese preguntado lo siguiente. Oiga, profesor, aquí hay un error porque Q2 es negativa. ¿Dónde puso el valor negativo? No está el valor negativo. No sé si se dan cuenta. Sería 9 por menos 2,5, 9 exponente 9 por menos 2,5 exponente a la menos 6, lo cual me daría menos 22,5 exponente 3 partido por 6,25. Y ese valor me hubiese dado negativo, ¿o no? ¿Aló? Disculpe, profe, ¿qué dijo? Lo que estaba diciendo que la carga Q2 es negativa. Entonces cuando yo hago el cálculo numérico debía haber colocado aquí el menos 2,5. Esto sería menos 22,5 y eso sería menos 3,6 exponente 3. ¿Está claro? Cuando yo hago un cálculo numérico de la magnitud de un vector, simplemente trabajo con los valores absolutos. ¿Dónde está considerado el valor negativo? Al trazar los vectores. Ese vector que está en rojo es el vector campo eléctrico producido por una carga positiva en cuestión. Ahí está. Y ese vector que está en azul es el campo eléctrico producido por la carga Q2 que entra hacia la carga.
Como resultado, ambos vectores apuntan hacia la derecha y por lo tanto ambos se suman. Ahí donde estoy considerando los signos de las cargas. Lo mismo sucede aquí. Esos dos vectores que están ahí, que son los vectores de diferencia, es es el resultado de considerar el signo de positivo para Q1, porque apunta saliendo radialmente de ella hacia afuera en un punto arbitrario P, y esta carga, ¿cierto?, que es positiva, también me genera un campo eléctrico saliendo de ella hacia afuera, y por eso se produce la diferencia, ¿de acuerdo? Porque si los coloco aquí, el que sea positivo apunta para allá, el que ésta sea positivo también radialmente para allá. Si lo hago valúo acá, este es positivo, apunta hacia la derecha, y este que está aquí positivo, apunta para allá. Ahí estoy considerando los signos. Por eso que aquí los vectores entre las cargas donde se hace posiblemente, ¿cierto?, nulo el campo eléctrico, y yo considero un punto. Pero cuando yo trazo estos vectores, estoy considerando el signo de la carga. Cuando hago el valor numérico, no pongo el signo de las cargas. Aquí ambas eran positivas, pero en el caso anterior había una negativa. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Dice acá en el punto definido por el radio vector R sub 0, el R sub 0, ¿cierto?, que está ahí, es 2i más 3j en un plano cartesiano xy. Se encuentra una carga positiva de 50 microcoulomb. Entonces las coordenadas o el punto de coordenadas para esta carga que es positiva de 50 microcoulomb, 50 por 10 a la menos 6, son las componentes 2 y 3. Y el, ¿de acuerdo? Son los vectores, donde I y J son los vectores unitarios de los ejes X y Y. Determina el vector intensidad de campo eléctrico I y su módulo en el punto de radio vector 8i menos 5j. Entonces esto vale el valor 8 y el valor menos 5. Entonces me piden evaluar el campo eléctrico en este punto que tiene coordenadas 8, menos 5 debido a esta carga que está aquí. Entonces esta carga es positiva, entonces aquí habrá un campo eléctrico generado por ella. En la figura se muestra la ubicación de la carga puntual y el punto donde se pide ya la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico también se puede expresar en estos términos. La constante por la carga por la diferencia entre los radios, el vector distancia, ¿cierto?, o la posición final menos la inicial, dividido por la posición final menos inicial al cubo. Si tú divides esto, te queda una cosa cuadrática, ¿no? Si tú divides S por S, lo eliminas, te queda el cuadrado. Entonces te queda la constante por la carga, la diferencia sería 6i menos 8j, ¿ya? Que es la diferencia del R, ¿cierto? 6i menos 8. ¿Cuánto tengo aquí de diferencia? Tengo 5 más 3, tengo 8, ¿no? 8j. ¿Y cuánto tengo para el X? Tengo 2. 8 menos 2 te queda 6, ¿ya? Entonces la distancia, esa distancia que está ahí, tiene coordenadas 6i menos 8j dividido por la magnitud o módulo de ello. Y en este caso te queda 9, exponente 9 newton metro cuadrado colón cuadrado, por la carga 50 por 10 elevado a la menos 6 coulomb, porque es un microcoulomb, dividido por 10 elevado a 3, porque es 8 al cuadrado, son 60, 36 más 64, son 100, y la raíz cuadrada de 100 son 10 al cubo por esa distancia. Entonces eso te queda, ¿cuánto? 9 por 50 son, eso te queda 9 por 5 son 450, exponente a la, estos son micros, son 6, 6 menos 3, son 9 menos 6, son 3, y eso está dividido por 1000. Entonces te queda 450, 6i menos 8j newton, y si te multiplicas 450 por 6, te queda 2,7 o 2700, menos 450 por 8, te queda 3,6, todo eso factorizado por 10 elevado a 3, por tanto el campo eléctrico sería 4,5 exponente 3 newton coulomb.
Y ese es el campo eléctrico producido por esa carga en ese punto. ¿Preguntas, dudas? Bien, aquí tenemos otro problema donde tenemos que ver los diagramas cuerpo libre. Una esfera conductora muy pequeña suspendida de un hilo aislante es usada para medir la intensidad del campo eléctrico. Cuando le coloca en un campo eléctrico, cuando se coloca en un campo eléctrico E sub 0, se observa que el hilo forma un ángulo de 45 grados. Es decir, aquí tengo una pequeña masa, la coloco en un campo eléctrico de sub 0, esto se abre haciendo un ángulo de 45 grados, M es su masa y su carga, y luego debo calcular la intensidad del campo eléctrico E si el sistema hilo más la esfera se desvía a un ángulo de 37 grados, considere que E sub 0 vale 80 Newton Coulomb, es decir, el campo eléctrico aquí. Entonces, vamos a hacer el diagrama cuerpo libre, hacemos pasar, ¿cierto?, los ejes X e Y. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión en el cable, ese ángulo 45 grados se repite aquí con esta vertical que está aquí, ángulo alterno externo, los 45 grados, tiene el peso y ahí tiene, si se desvía es porque hay una fuerza. Y recuerde que esto es el diagrama de fuerzas, ¿ya? Y la fuerza es la fuerza eléctrica, que es el producto de la carga por el campo eléctrico externo. Usted no me puede colocar aquí E sub 0, porque el E sub 0 es un campo eléctrico. En cambio, la tensión es una fuerza, el peso es una fuerza. Entonces, ¿cómo yo introduzco el concepto de campo eléctrico? Multiplicándolo por la carga Q, y eso me da la fuerza eléctrica hacia allá. Recuerde que la fuerza eléctrica es el producto de la carga por el campo eléctrico externo. Aplicamos la ecuación en el eje vertical horizontal, ¿cierto? En el eje vertical tenemos T coseno de 45 grados, esta componente adyacente, menos mg igual 0, pero tú también lo puedes decir T coseno 45 menos mg igual 0, lo pasas hacia allá al otro lado, y te queda que la tensión vale mg dividido por el coseno 45 grados. Esa ecuación es la ecuación 1. Y las fuerzas horizontales sería, ¿cierto? Las fuerzas horizontales también deben ser igual a 0. ¿Ya? Y en este caso tengo ahí mg de coseno 45 y en el eje horizontal tengo la fuerza eléctrica, que es esa Q por E sub 0 menos ese ángulo 45 grados, se repite aquí arriba, te queda menos T seno de 45 grados. Si tú la bajas acá, proyectada, ese ángulo 45 grados se repite aquí arriba. Entonces, si tú te paras, la componente, ¿cierto? Esto sería seno de 45 grados, sería cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y ahí tienes entonces T seno 45 grados. Entonces tienes dos ecuaciones, T igual a mg dividido por coseno 45 y Q por E sub 0 te queda T seno 45 grados. Continuamos. Entonces finalmente lo que se hace acá lo que tú tienes es que la tensión T vale mg coseno 45 grados, entonces tú la reemplazas aquí donde dice T, colocas mg partido por coseno 45 grados y te queda seno 45 por coseno de 45. Entonces te queda Q por E sub 0 es igual a mg tangente 45 grados y hacemos desaparecer la tensión. Sustituimos donde dice T, lo reemplazo aquí. Y eso te queda mg dividido por coseno 45 grados. Y seno de 45 partido por coseno 45 es tangente 45. Que es lo que aparece ahí. Esa es la ecuación 3. Entonces tenemos esa ecuación. Luego lo vamos a hacer para el segundo diagrama cuerpo libre. Porque recuerden que lo que me están pidiendo es calcular la intensidad del campo eléctrico E. Si el sistema hilo se desvía, es decir, yo coloco esta masa, la traslado, ¿cierto?, a un campo eléctrico, el largo L es el mismo, la masa y la carga son la misma, pero ahora tengo otro campo eléctrico. Aquí tenía un campo eléctrico que era
de 80 Newton Coulomb, y cuando la coloco en otro campo eléctrico E, se abre un ángulo de 37 grados. Entonces lo que yo quiero saber es el nuevo campo eléctrico que aparece ahí. Entonces en la figura de la carga positiva, nuevamente tengo Q por E, tengo el peso y tengo la tensión en un ángulo de 45 grados. Entonces en el eje vertical tengo T coseno de 37 grados menos mg, y de ahí despejo la tensión T1 y te queda mg partido por el coseno de 37 grados. Y en el eje vertical tengo Q por E es igual a T1 por el seno 37 grados, porque esta componente cuando yo la llevo es adyacente coseno, y ese ángulo se repite acá arriba, será T seno de 37 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Reemplazando la ecuación 4 nuevamente, en la 5 hago desaparecer la tensión. Entonces esto te queda mg seno 37 partido por coseno 37, y eso sería Q por E mg tangente 37 grados, que es la ecuación 6. Entonces tengo la ecuación 6 y la ecuación 3. Entonces lo que voy a hacer, voy a dividir las ecuaciones 3 y 6. De tal manera que te queda Q por E mg tangente 37 grados, y aquí te queda Q por E sub 0. Divido la ecuación 6 por la 3, y eso te queda mg tangente 45. Se te van los mg, se te va Q, y te queda que es igual a la tangente 37 por la tangente 45 grados veces E sub 0. E sub 0 es 80. La tangente de 37 grados, ¿cuánto es? La tangente de 37 grados es igual a 0,753, lo multiplico por 80, que es el valor del campo eléctrico inicial, eso te queda 60,28432401, y eso lo divides por la tangente de 45 grados. Y eso te queda 60,28 newton. Aquí le pusieron 60, ya por todas las aproximaciones. ¿Pregunta, duda, consulta de este problema? Este problema ya lo habíamos visto ya, ¿no es cierto? Que era la distribución, la fuerza eléctrica producida por una barra de largo L. También este problema lo habíamos visto como una aplicación. Este problema también lo habíamos visto. Eso también. Esto también. Una carga que estaba pasando a través de con una cierta velocidad y quería saber la velocidad en ese punto. También lo analizamos la vez pasada. Ahí también, también, el campo eléctrico producido por un cuarto de barra en el punto entonces en cuestión, y existía, ¿cierto?, una componente horizontal y una componente vertical debido a ese trozo de carga de Q que está en ese arco en cuestión. Entonces tenía dos componentes, y ahí estaba la situación, las dos componentes, y finalmente te quedaba esa expresión que aparece acá. También después lo vimos, ¿cierto?, el asunto de la simetría. Vimos que había una componente hacia allá, otra hacia acá. Las componentes horizontales se anulan por simetría, y lo que tiene, ¿cierto?, es una componente vertical hacia abajo, J. Por eso que solamente sobrevive la componente vertical J. Y acá lo que tenemos, ¿cierto?, es una distribución continua de campo eléctrico. Déjeme ver qué tengo acá, ya. Lo que tengo acá es una barra de largo L que está ubicada a una cierta distancia A del extremo de largo L, y lo que quiero evaluar es el campo eléctrico en el punto P. Debido a que esto tiene una distribución de carga positiva, una línea de campo eléctrico pasará, ¿cierto?, en esa dirección hacia allá. La barra tiene una longitud L, tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud, lambda, y una carga total Q. Calcula el campo eléctrico en un punto P que se ubica a lo largo del eje largo de la barra y a una distancia A del extremo. Entonces, lo que yo hago es tomar nuevamente un pequeño elemento de longitud de X a una distancia X. Ese elemento, como tiene una distribución de carga lambda, recuerden que lambda es
carga partido unidad de longitud, y de ahí despejo de Q, y te queda dQ es igual a lambda de X. ¿Por qué de X? Porque la barra está dispuesta en forma horizontal. Si fuese vertical sería dQ lambda de Y. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tener que sumar todas las contribuciones del campo eléctrico, ¿cierto? Hasta cubrir toda la barra completa, desde el extremo A hasta A más L, o L más A. Entonces el campo eléctrico producido por esa muestra es la constante por dQ partido por X cuadrado. Y la carga y el elemento de carga de Q lo puedo expresar como lambda de X. Esto es la constante eléctrica, dice ahí. E por X cuadrado. Y vamos a tener que sumar, ¿no es cierto?, las contribuciones de los primeros elementos que se encuentran a instancia A hasta L más A. La constante dieléctrica la puedo sacar fuera, lambda también, y te queda de X partido por X cuadrado. Y los valores entre A y L más A, de X partido por X cuadrado. Y eso que está ahí te queda entonces K, la constante K, que es 1 partido por 4 pi epsilon 0, lambda, y la integral de X partido por X cuadrado lo paso arriba como X elevado a la menos 2, entonces te queda X elevado a la menos 2 n más 1, menos 2 más 1 partido por menos 2 más 1, entonces te queda menos 1 partido por X, valorado entre A y menos A. Entonces aquí lo que tiene usted el campo eléctrico es la constante por la carga, partido por la longitud, y usted integra, ¿cierto?, desde 1 partido por A, menos 1 partido por L más. En realidad va esto, pero como es negativo, se coloca acá y usted coloca el positivo. Y puede sacar el mínimo común denominador. Entonces A en L más A le queda L más A, y L más A en eso te queda A, entonces se te van menos A, se te van las A, ¿cierto?, la L, y te queda K, la constante por la carga, partido por A por L más A. ¿Qué es lo que es K? La constante 1 partido por 4 pi epsilon 0. Y ese sería entonces el campo eléctrico producido, ¿cierto?, por esta barra que tiene una distribución de carga lambda, ¿cierto?, en ella, o una carga Q en cuestión. Entonces yo le había pedido a usted, bueno, vamos a hacer otro problema, de ahí les voy a explicar. Este es un problema que también está propuesto en un libro en el CR Semansky, que bueno, también lo he preguntado en pruebas. Hay una varilla delgada desdoblada en la forma de un arco de un semicírculo de radio R igual a 7,5 centímetros. El arco tiene la forma 3/4 parte de una circunferencia, se encuentra centrado en el eje de coordenadas como muestra la figura. Entonces aquí tiene 1/4, 2/4, 3/4 de circunferencia. Le falta un cachito y está cargado positivamente. Si sobre la varilla se distribuye una carga Q de 4,7 nanocoulomb, recuerda que un nanocoulomb son 1 por 10 a la hora menos 9 coulomb, hay que determinar la magnitud y dirección de la intensidad de campo eléctrico en el origen de coordenadas. Aquí tengo que evaluar el campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emplear el principio de superposición. Entonces aquí yo tomo un primer elemento, el elemento 1 que va desde aquí hasta acá, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces cuando yo quiero evaluar el campo eléctrico acá, si yo evalúo, implemento el principio de superposición y evalúo el campo eléctrico producido por esa pequeña muestra, el campo eléctrico, ¿cierto?, sale de la carga y va hacia la carga, ¿no? Perdón, sale de la carga y va hacia arriba. Ahí está. Si yo busco el simétrico producido por el otro cuarto de círculo, 3, me produce, ¿cierto?, un campo eléctrico saliendo radialmente de ella hacia afuera porque la distribución de carga es positiva, igual que acá. ¿Y qué pasa con esos dos? ¿Qué pasa con esos dos elementos, esos dos arcos de círculo, o con estos campos eléctricos? ¿Qué pasa con esos dos que están ahí? ¿Aló? ¿Se repele una que profe? No, no es que se repelan, se anulan por simetría. Recuerde que acá, si bien es cierto hay fuerza eléctrica, pero estoy evaluando el campo eléctrico. Entonces, si yo tomo una pequeña muestra, el campo eléctrico en este punto apunta para allá, sale radialmente de ella hacia afuera. Si yo busco el simétrico al otro lado, este elemento de carga aquí me produce un campo eléctrico para acá.
y este elemento de carga está a igual distancia que este otro elemento de acá, distancia r. Y son dos vectores que tienen igual magnitud, ¿cierto? La misma dirección, pero diferente sentido. Si usted quiere, este es positivo y este es negativo, por lo tanto esos dos se anulan por simetría. Entonces, cuando yo tengo esto que está acá, este cuarto de círculo se anula con este otro y por lo tanto eso es aproximadamente igual, son dos rayitas y una curva, es igual que estos no existiesen y solamente sobrevive este que está acá. Entonces de los tres, usted va a sobrevivir con ese y va a vivir con ese que está ahí. Los otros dos arcos de círculo, el 1 y el 3, dice al tomar un elemento de carga de Q, yo le puse aquí, el tramo 1 y el tramo 3, estos se anulan por simetría, solo sobrevive el tramo 2. Aquí no hay carga, es un punto físico. Quiero la evaluación del campo eléctrico ahí. ¿Está claro? Ya. Sí, profe. Ya, entonces a usted ahora le va a sobrevivir solamente esa parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una pequeña muestra que representa todo esto a una distancia r, porque es un arco de círculo, sustentando un ángulo θ. Ese ángulo θ se repite acá, ¿o no? Si yo proyecto esto para acá y eso para allá, eso es un ángulo opuesto por el vértice, ¿no? Y ese ángulo θ se repite acá. Entonces esto se va a hacer el campo eléctrico en cuestión. Debido a ese elemento de carga de Q, me genera un campo eléctrico de E ahí. Y este que está acá, lo tengo que proyectar hacia arriba. Y esta componente es adyacente, es coseno. Y esta otra componente que apunta hacia abajo, el ángulo opuesto, será seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos. Por lo tanto, esos tres puntos significan, por lo tanto, el campo eléctrico en el punto O es de E coseno θ más de E sen θ, pero en dirección menos J. ¿Por qué? Porque apunta, cuando yo lo proyecto, este apunta para abajo y este apunta hacia la derecha. Hacia allá va el vector unitario I y hacia abajo va el vector unitario J. De acuerdo a cómo hemos representado desde el dibujo inicial. Está el Y, está el X, está el Y, está el X, está el Y y el X. No he alterado nada. Recuerde que el campo eléctrico es un vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? ¿Qué es lo que se repite? De E. Y el de E es la constante por dq partido por r cuadrado. La constante usted sabe que también se puede expresar como 1 partido por 4 pi epsilon 0. Y ese elemento de Q lo puedo expresar como lambda ds. ¿Qué es lo que es ds? Ds, ¿cierto? Es este pequeño arco de círculo. Porque no es una línea recta, es una línea curva. Y en ese ds, ¿cierto? Existirá una pequeña porción de carga. Le queda r cuadrado, coma, y dq es lambda ds. Y ds es r por dθ, el arco del círculo, ¿no? ¿Se recuerda que eso lo hemos visto? La pequeña porción de arco de círculo ds es igual a r por dθ. O sea, el radio, que es el radio del círculo, por el ángulo que suscribe. Entonces vamos a reemplazar eso que está ahí. Entonces te queda de 1 partido por 4 pi epsilon 0, lambda, donde decía ds lo reemplacé por r de θ y abajo te queda r cuadrado. Elimino ese r con eso y eso te queda 1 partido por 4 pi epsilon 0 lambda de θ r y eso lo voy a reemplazar en asterisco. Entonces aquí está la ecuación asterisco, ¿eh? Tengo el de E, 1 partido por 4 pi epsilon 0 lambda de θ r cos θ i, más por menos te queda menos 1 partido por 4 pi epsilon 0 lambda de θ r sen θ j. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a sumar y voy a ver todas las contribuciones. Y para eso voy a ejecutar una suma continua, que es una integral, e integramos lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda. La integral de e sub 0 te queda e sub 0. Para esta integral que está aquí, 1 partido por 4 pi, saco fuera lo que es constante, 1 partido por 4 pi epsilon 0 lo saco fuera, lambda también, el radio r también es constante, porque la distancia del elemento para cualquier elemento de carga que está aquí, siempre la distancia es r, ¿no? No varía. No es que se esté acercando al punto O ni alejando.
siempre todos los puntos considerados van a estar a una misma distancia R. Entonces, sacamos el R, también lo saco afuera. Y te queda coseno teta de teta ahí, desde 0. ¿Hasta cuándo voy a integrar ese ángulo que está aquí? Ese ángulo lo voy a ir variando. En la medida que yo voy variando el ángulo, voy recorriendo todo este arco de círculo y por lo tanto todos los elementos de carga. Y ese ángulo va a variar ¿desde cuánto? Desde 0 hasta... 90. ¿Ah? 90. 90 grados. Y eso en radianes, tú no puedes colocar 90 grados a cabo. Tienes que colocar 0 pi medios. ¿Está claro? El pi medio es 90 grados. Entonces te queda la integral desde 0 hasta pi medio de coseno teta de teta i. De igual manera que integro, saco fuera lo que es constante, lambda, partido por 4 pi epsilon 0r, y te queda la integral desde 0 a pi medio de seno teta de teta j. Y ese signo negativo está ahí. ¿Y la integral de coseno cuánto es? La integral de coseno es seno. Eso te queda lambda, el i lo puse aquí adelante, el i unitario, 4 pi epsilon 0r, y la integral de seno teta valorado entre 0 y pi medios. Igual cosa puse el j, lambda j, 4 pi epsilon 0r, y la integral de seno es menos coseno valorado entre 0 y pi medios. Repito lo mismo abajo y hago la evaluación. Seno de pi medio, 4 pi y hago seno entero. 1 de Es compatible, una componente y otra componente que viene. Lambda, 2 pi r, que es un 4. Porque yo divido semicírculos. ¿Está claro por qué aparece ese 4? Es la longitud total, po. Entonces te queda lambda, el 2 con el 4 se van 2 y te queda pi r. O sea que lambda es 2q partido por pi r. Entonces, esa era la expresión original que teníamos adelante. Entonces ahora digo, lambda es 2q, ¿cierto? Eso te queda... te queda, lambda te queda 2q partido por pi r, ¿cierto? Entonces esto que está aquí es, espérame un poquito, déjame ver esa cuestión porque parece que aquí hay Ya, vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Aquí estamos. Entonces, el lambda lo hago aparecer, ¿o cierto? Te queda lambda 4 pi r cuadrado. Entonces ahora esto lo expreso como q, el lambda donde diga lambda, tengo que hacerle aparecer la carga. Entonces te queda pi por pi cuadrado, epsilon 0 r cuadrado, pero esto me debería quedar un 2 aquí abajo. ¿Me entiendes? Porque obviamente te queda 2. Eso te queda lambda, esperemos un poco, q igual a lambda partido por 2, así que lambda te queda 2q partido por pi r.
Entonces aquí el problema es el 4, porque te queda 2Q partido por pi r, ¿no? Y pi por pi te queda pi cuadrado, r cuadrado. Entonces el problema es el 4. Ese 4 tiene que ser un 2. ¿Se entiende la idea o no? Se simplifica con el 2 del lambda, del 2Q, Claro, y queda ese 2 que se va abajo. correcto, eso tiene que ser, y esto si lo puedo sacar al... Te voy a tratar de sacarlo al Paint para hacer la corrección como corresponde, ¿ya? Eso te queda 2, ¿cierto? Entonces esto te queda un 2 ahí. Vamos a poner un poquito más grande ese 2. Porque se te simplifica el 2 con el 4 y abajo te queda un 2. Ahí, ¿cierto? Entonces abajo te queda 2 por 3.14 al cuadrado por 8.85 exponente a la menos 12 por 7 por 7.5 exponente a la menos 2 igual, y eso te queda 1,30. A ver, voy a hacerlo de nuevo esta cosa. 2 por 3.14 al cuadrado por 8.85 exponente a la menos 12 por 7.5 exponente a la menos 2. Y eso te queda 1,30 por 10 elevado a la menos 11. 1,30 por 10 elevado a la menos 11 me queda a mí. Ustedes lo pueden chequear eso, ¿no? Sí, me da lo mismo. Ya. Entonces eso lo vamos a arreglar. Entonces eso que está ahí es 1,30 por 10 elevado a la menos 11. Y eso que está ahí es elevado a la menos 11. Ahí estaríamos. Entonces te queda el resultado 4.7 exponente a la menos 9 dividido por 1,30 exponente a la menos 11. Y eso te queda 361 o 3,61 por 10 elevado a 2. Entonces esto es el valor 3,61 exponente, no, eso es más grande el número,
14 vamos a colocar 3,61 por 10 elevado a 2. Entonces este valor que está aquí es 3,61 por 10 elevado a 2. Eso, ¿no? Y menos J. Y la magnitud o módulo sería 3,61 exponente 2 raíz de 2. Y eso sería 3,61 exponente 2 por raíz de 2. Y eso te da 5,10. 5,10 exponente 2. No, este número está muy grande. Va a ser un poquito más chico. Entonces vamos a poner 14 nomás. 5,10 y esto es exponente 2. Ya. ¿De dónde sale esa raíz de 2? Estamos calculando el vector campo eléctrico, ¿ya? Y tenemos acá la magnitud o módulo de ese vector. Entonces tenemos el valor 3,61 exponente 2 y esto te queda la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, te queda raíz de 2. Por eso te queda 5 por 10 elevado a 2. Y la tangente va a ser la componente, estos 2,29 sería 3,61, sería este valor. Ahí, y este otro valor que se repite acá. Ahí, y eso te queda tangente a la menos 1, 45 grados. Ahí estamos. Todo eso resulta de que aquí no factoricé, no eliminé el 2 con el 4, ¿no? Porque aquí había un 2 y había un 4. Pi por pi te queda pi cuadrado, epsilon 0, r por r cuadrado. ¿Quedó claro? Entonces ahí tiene la magnitud, tiene la elección del campo eléctrico al tratarlo como un vector. Entonces esto que está aquí lo vamos a eliminar y vamos a pegar lo anterior. Y ahí estaría entonces el valor en cuestión. Ese sería entonces el valor. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Simplemente había una simplificación del 2 con el 4 y eso me alteró todo lo demás, por eso lo arreglé en forma inmediata. Ya. Aquí yo tengo, escuche bien lo que le voy a decir. Espero que me haga atención. Yo le dije consígase el Serway. ¿Se consiguieron el Serway para la clase de hoy? Sí. Ya. Vaya donde dice campo eléctrico, producido por un anillo. ¿Lo vio o no? ¿Lo encontraron?
Este que está aquí es un problema que está resuelto en el Serway, que es el campo eléctrico de un anillo de carga uniforme. El anillo de radio A porta una carga total distribuida uniformemente en ella. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en el punto P, ahí, que se encuentra a una distancia X del plano ecuatorial, de su centro a lo largo del eje perpendicular al plano del anillo. Entonces lo que se hace es tomar una pequeña muestra de elementos de carga de Q, y ese elemento de carga de Q está a una distancia R de él, y sostiene un ángulo θ. Ese ángulo θ se repite en esa proyección, y en esta proyección se repite aquí, y ese ángulo se repite acá. Entonces, aquí hay una cuestión de simetría. ¿Qué pasa si yo tomo el otro elemento de carga en el lado diametralmente opuesto aquí? También te va a generar un campo eléctrico para allá, ¿cierto? Y esa la voy a descomponer en una componente a lo largo del eje X y una componente perpendicular paralela al plano. Y esas componentes que están ahí se van a anular por simetría. Aquí lo está presentando, ¿ves? Cuando usted toma un elemento diametralmente opuesto al anterior, esas dos componentes se anulan por simetría, y todas las que estén en este plano. Cuando yo tomo un elemento aquí y tomo el diametralmente opuesto, te van a generar, ¿cierto?, las componentes coseno y las componentes seno del ángulo. Y todas las componentes seno, cuando tú vayas tomando un elemento y tomas el diametralmente opuesto, se van a anular, y esas están paralelas al plano de la espira. Entonces, el de en ese punto P es la constante por dq partido por r cuadrado coseno θ. Y el r cuadrado tú lo puedes expresar como a cuadrado más x cuadrado. Ahí está. Y el coseno θ es cateto adyacente el x partido por la hipotenusa. Y la hipotenusa, ¿cierto?, vale la raíz de a cuadrado más x al cuadrado. Entonces te queda que el de en el punto E te queda la constante por dq partido por r cuadrado por el elemento, ¿cierto?, el coseno θ, que es x partido por a cuadrado más x cuadrado elevado a un medio. Aquí tienes un 1 y aquí tienes un medio. El 1 tú lo puedes expresar como 2 medios. 2 medios más un medio te queda 3 medios. Entonces te queda la constante por dq por x por la raíz, ¿cierto?, por la división de a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios. Integramos todo eso y te queda la constante que sale fuera. El x también sale fuera porque no está variando el punto está quieto, así que el x es constante, y a es el radio que es constante, el x también, por lo tanto la suma de ambos también es constante, sale fuera, y te queda, ¿cierto?, la integral de dq. Y la integral, ¿cierto?, entonces te queda de dq en la carga total, pues entonces el campo eléctrico es la constante por la distancia partido por a cuadrado más x cuadrado elevado a 3 medios veces q. Y ese es el campo eléctrico producido por un anillo a una distancia X del plano ecuatorial, y que tiene un radio A y que tiene distribuida uniformemente una carga Q. ¿Lo encontraron ahí en el Serway o no? Sí, página 651. Ya, ese problema posiblemente se lo voy a preguntar en la prueba, uno de ellos. Después viene otro más. Ahí, el campo eléctrico producido por un anillo. Entonces ahora tiene usted un disco de radio R que tiene una densidad de carga superficial sigma. Calcule el campo eléctrico en el punto P, ahí, que se encuentra a lo largo del eje perpendicular central del disco y a una distancia X del disco, el punto P. Entonces lo que se hace aquí, usted tiene que de X, ¿es cierto? Eso sería la constante por X, partido por la distancia por el radio. Usted se da un anillo concéntrico, una cinta, ¿cierto?, de radio R minúscula, más X cuadrado. Esa distancia que está ahí, ¿cierto?, sería elevado a 3 medios por... Usted corta con una tijera esa cinta y le queda una cinta de largo 2πr, porque toda esta vuelta es 2πr, ¿no? Y la multiplica por el ancho, que es r de r. ¿Se da cuenta? Entonces le queda 2 sigma r por dr. Sería 2πr por el ancho de r, y tiene el trozo de la cinta. A ver si me explico. Voy a tratar de salir de aquí. Eso que está ahí lo voy a borrar porque ya lo hice.
Si usted tiene una cinta circular, no, no me quedó muy bien esto. Ahí. Estoy tratando de explicar para que pueda entender el problema, porque estos problemas no son fáciles. Ahí. Si usted se corre un pequeño corrimiento hacia afuera, tiene un largo de R. Ahí, ese ancho que está ahí, de R. Si usted lo corta con una tijera, ¿qué es lo que obtiene? Obtiene todo el largo, ¿no? Lo corta con una tijera y lo extiende. Ahí. ¿Ese largo cuánto vale? 2pi. A ver, ¿cómo hago el 2pi? Aquí no lo puedo hacer, no lo puedo dibujar. Esperen un ratito. Todo esto que uno hace en las clases, ¿cierto? Yo debería hacerlo, pero como estoy aquí me la tengo que manejar de otra manera. Ese largo es 2pi r. ¿Y este ancho cuánto es? El ancho de la cinta de R, ¿no? Entonces, si usted quiere saber esa área, ¿qué es lo que multiplica? ¿El área cuánto va a ser? ¿El área de esa cinta cuánto va a ser? De R por 2pi R. Claro, va a ser, ¿o cierto?, largo por ancho. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser ahí, 2pi r por el ancho de R. Entonces tiene la superficie en cuestión, 2pi r de R, que sería todo eso que está ahí. Y eso es lo que se hace acá. Entonces se estira y por eso aparece 2pi r de R, y eso es sigma. Sigma de Q, el de Q es sigma de A. El sigma es la distribución de carga superficial y el de A es 2pi r de R. Entonces le queda 2pi rho r de R, que es lo que está ahí. Entonces el campo eléctrico saca fuera lo que es constante, la constante, el X no varía, pi, el sigma, y eso varía entre 0 y el R grande. Usted va a sumar todos los pequeños anillos concéntricos con él y va a variar. Eso va a ir, usted va haciendo esto. Es como un túnel del tiempo. Comienza con R igual 0, R minúscula, y va aumentando y va girando hasta que finalmente, ¿cierto?, ese elemento llega al extremo superior, que es R. Por eso que el elemento varía desde 0 a R y queda 2R de R partido por X, R cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios. Sacamos el 2 hacia afuera y te queda la integral, ¿cierto?, desde 0 a R de R cuadrado más X cuadrado elevado a 3 medios por dr. Y eso tiene un valor, ¿cierto?, que lo tiene que buscar usted ahí en la tabla. Si le da esa expresión, R cuadrado más X cuadrado elevado a menos un medio, partido por un menos un medio, valorado entre 0 y R. Entonces, cuando el X toma el valor R, ¿cierto?, le queda S, y cuando X vale 0, te queda 0, R cuadrado elevado a menos un medio, partido por eso te queda una expresión de estas características. Y finalmente eso que tenemos es el campo eléctrico producido por un anillo que tiene una distribución de carga sigma. Y eso sale resuelto en el Survey, ¿o no? ¿En qué página? Yo lo tengo aquí en la mano también, así que... ¿En qué página sale eso? Resuelto. $658.
Ya, listo, están ahí, ¿ves? Está resuelto y está explicado paso a paso. Vamos viendo con otro problema. Aquí lo que tenemos es el campo eléctrico generado por una línea finita de carga y densidad lineal de carga lambda constante sobre los puntos de su bisectriz. Aquí usted lo que tiene es una barra de largo L. ¿Ya? Y en el punto central, ¿cierto? Se extiende el eje Y y el eje X. Y se toma un pequeño elemento de carga de X a una distancia, de manera que sostiene un ángulo θ. Y el elemento de carga considerado al punto P es R. Y esta distancia vale I. Y el ángulo vale θ. Así que usted podrá saber si esto vale X, entonces tiene que coseno θ es cateto adyacente, R partido por el I partido por la hipotenusa, y si usted quiere saber R será X cuadrado más Y cuadrado, y si quiere seno θ es cateto opuesto, X partido por la hipotenusa que es R, y la hipotenusa será X y cuadrado más X cuadrado. Entonces ese pequeño elemento de carga me genera ese campo eléctrico para allá. ¿Por qué? Porque esta barra es positiva. Y ese ángulo θ se repite acá porque es la proyección en la línea y está acá. Entonces ese ángulo θ se repite acá y acá. Así que cuando usted baja esto es la componente de X sen θ, y cuando usted lleva esta línea que está más ennegrecida, le lleva hacia arriba, te queda de E cos θ. Entonces la magnitud de la contribución de campo eléctrico sobre el punto de un elemento es dQ es lambda de X y está expresado de esa manera. Pero el dQ, ¿cierto? Es lambda por dx y la distancia al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. El vector tiene componentes de seno θ, ¿cierto? Que sería esa proyección, la de x y de y, ¿cierto? Y es negativa, ¿ya? Y esta otra tiene una componente de cos θ. El signo menos delante del de x indica que de apunta en la dirección negativa del eje de la x, ¿ya? Si tú tomas el simétrico. Por lo tanto, la componente X e Y del campo eléctrico en el punto B estarán dados, ¿cierto?, por la contribución de todas las componentes desde X igual 0 menos, ¿cierto?, desde X igual 0 hasta L, de sen θ de E. Entonces, cuando tú tomas el simétrico al otro lado, a la misma distancia, esto se puso ahí, si tú tomas el simétrico al otro lado, a una misma distancia X, te va a generar una componente acá. Entonces todas las componentes horizontales se anulan por simetría. Por lo tanto, las únicas que sobreviven son las de E cos θ. Y el I, es cierto, te queda toda la contribución desde X igual 0 hasta L cos θ. Entonces, en esta expresión la EX debe ser 0 porque todo elemento a la izquierda, perpendicular que une P con la línea de carga, un elemento correspondiente a la derecha, de modo que sus contribuciones de campo en la dirección X se anulan mutuamente. Así E apunta directamente a la dirección de las Y, y las contribuciones a EI de la mitad a la derecha y de la mitad de la izquierda. Por lo tanto, lo que uno hace es poner un 0 acá y sumar todas las contribuciones a ciertos elementos desde 0 hasta L medios, porque esto también vale, este vale L medios te da total L. Y por eso aquí aparece hasta XL medio. Y como te falta la mitad, si tú buscas esta cantidad desde 0 hasta menos L medio o desde 0 hasta L medio, te falta la otra mitad, por eso aparece un 2. Y multiplicas por 2, entonces lo haces desde 0 hasta L medio, en vez de menos L medio hasta L medios, cos θ. El 2 sale fuera, te queda la integral desde x igual 0 hasta L medio cos θ por dE, y dE vale 1 partido por 4 pi epsilon 0 lambda de x partido por la distancia de ese elemento, x cuadrado más y cuadrado. Sacamos fuera lo que es constante y te queda, ¿cierto?, desde x igual 0 hasta L medio cos θ de x partido por x cuadrado más y cuadrado. Siendo coseno θ, si tú quieres saber aquí lo que es coseno θ es cateto adyacente, el I partido por la hipotenusa. Te queda I partido por la hipotenusa, pero la hipotenusa es... Pero la hipotenusa, ¿cierto?, R cuadrado te queda X, el R te queda X cuadrado más Y cuadrado.
donde esta distancia es x, SR cuadrado, te queda x cuadrado más y cuadrado, y si te quieres la hipotenusa, te queda la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Ahí está, sustituyendo en eso, entonces te queda lambda partido por 2 pi epsilon 0, entre x igual 0 L medio de y partido por x cuadrado más y cuadrado de x. Y aquí tienes un medio más 2 medios, te queda 3 medios. Ahí está. Saca fuera lo que es constante, el y no varía, porque la altura del punto P no se está alejando ni acercando, eso es constante. Lo que uno va variando es el x, sí. El x va variando. Entonces te queda lambda i partido por 2 pi epsilon 0 entre x igual 0 L medio de 1 partido por x cuadrado más y cuadrado de x partido por x cuadrado más y cuadrado. Y eso te queda un medio más 2 medios, te queda 3 medios. El i lo saco fuera porque es constante, 2 pi epsilon 0 y lo varúo entre 0 L medio de dx. Y esa integral es conocida. La integral te queda lambda i partido por 2 pi epsilon 0 y esa integral, el resultado de eso, ¿cierto? De la integral de x partido por x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. El muchacho que tiene ahí, perdón, usted que tiene el libro a mano. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ya. Vaya al texto, a la última parte de las hojas, y aparece un prefacio de matemáticas. Lo espero. Todo esto que estoy haciendo es para favorecerlo a usted y a sus compañeros que pueden estar escuchando. Ahí aparecen, ¿no es cierto?, las integrales más conocidas. ¿Lo encontró, no? ¿Encontró las integrales? Profe, yo no tengo el libro, era el otro compañero el que lo tenía a mano. ¿Quién es? ¿Está por ahí o no? A ver, voy a sacar yo mi Serwit que tengo por acá. ¿Qué pasó, profe? ¿Tiene el libro por ahí a mano? Sí. Ya. Vaya a la última parte donde dice prefacio. Están las herramientas matemáticas a utilizar y búsqueme la hoja donde sale las integrales. Por favor. ¿La encontró? Estoy en eso. A ver si abro yo el mío. ¿Qué cosa buscaba? Integral. La integral es más conocida. Está el apéndice D, Unidad del Sistema Internacional, Premios Nobel. Antes de eso está la tabla periódica.
Y aquí viene el cálculo integral. Debería ser en el apéndice D. Tabla de integrales, dice acá. ¿La encontró? ¿Aló? La tabla B.5. La tabla de las integrales, B.5. Búsqueme la integral, mire la pantalla, es la integral desde x partido por x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. Ya la encontré ya. Está en la segunda columna, la penúltima. Sí, x partido a cuadrado raíz de x cuadrado más a cuadrado. Listo. Entonces usted tiene eso, usted formaliza esa ecuación, se la forma, la construye y tiene eso que está ahí, po. X, ¿cierto? Partido por a cuadrado, usted lo tiene que llevar, en este caso, el a cuadrado sería el y cuadrado, raíz de x cuadrado más y cuadrado valorado entre 0 y l medio. Entonces el x va a tomar l medios, y cuadrado, después el x va a tomar l cuadrado, l medio al cuadrado más y cuadrado, y después va a tomar el x, va a tomar el valor 0. Así que la segunda parte de la, cuando yo estabilizo esto, lo evalúo, no me sirve, y eso tendré que trabajarlo, y reemplazando como la q partido por e, te queda la expresión final y llegas a ese resultado. Entonces tú lo que tienes que hacer para el día de la prueba, tú tienes que tener esta tabla de las integrales a mano, o le sacas una foto. Y si los tipos proponen esta tabla de integrales indefinidas, es porque son las que más se repiten durante todo el texto, que son las que se van a utilizar. No sé si le queda claro. Sí. Ahí tiene la integral de seno, coseno, ¿cierto? La integral de seno ax es menos 1 por a coseno de ax, pero en este caso el a vale 1, así que le queda menos coseno de ax. O sea, le queda menos coseno x. ¿Cierto? Por ahí no apareció una integral del tipo... la integral de x de la raíz de x cuadrado más a cuadrado es igual a la raíz de x cuadrado más a cuadrado. Entonces yo tomo el resultado y coloco el resultado en cuestión a partir de... Entonces usted me dice en la tarea, de acuerdo a la tabla B5, el resultado de la integral es este, y después lo evalúa y lo lleva al contexto de qué es lo que corresponde. Porque obviamente aquí no aparece el apo. Aquí no aparece el a. Es x cuadrado más y cuadrado. Entonces para nosotros el x, ¿cierto? Eso sería el a cuadrado que aparece ahí. Entonces usted tiene que valorar. Y ese es el resultado final. ¿Les queda claro? Ya, y acá tenemos otro problema que es más complicado, pero necesito que se sepan estos resultados porque los podemos aplicar en otros. Ahora lo que tengo es una barra infinita. No me vayan a confundir porque la gente lo hace en la prueba. Me confunde el resultado del campo eléctrico para una línea finita de largo L, que varía entre menos L medio hasta 0 y desde 0 hasta L medios. Es una barra de largo L. Y el campo eléctrico apunta para arriba y tiene esta expresión. Eso que aparece ahí. Ahora lo que yo tengo es una barra infinita. Viene desde el menos infinito hasta 0 y desde 0 va hasta el más infinito. Lo mismo sucede, se toma un elemento de distancia de elemento de carga de x, de longitud de x, que tiene una muestra de q a una distancia x, a una altura y el elemento de carga al punto, cierto, es r, y de ahí se saca usted que la hipotenusa es x cuadrado más y cuadrado, que coseno teta, cierto, es cateto adyacente, y partido por r, que seno teta es x partido por r, cateto opuesto, que la componente horizontal, el campo eléctrico está ahí, ese ángulo teta se repite aquí arriba, por lo tanto aparece una componente horizontal y una componente vertical,
pareciera ser que las componentes que están a lo largo de eje se anulan por simetría, porque cuando yo tomo el simétrico al otro costado, va a apuntar en esa dirección. Entonces esas dos se anulan, así que solamente queda la componente vertical hacia arriba. Entonces aquí lo que se usa es el concepto de densidad lineal de masa, lambda de Q partido por dx, el d es 1 partido por 4 pi epsilon 0 de Q partido por r cuadrado, el de Q es lambda de x y r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y el vector tiene componente horizontal y vertical. ¿Cuál es el problema ahora? El problema es que tengo que integrar, ¿cierto?, para desde menos infinito a infinito esas componentes. Las otras se anulan por simetría. Entonces aquí tengo las b de seno, entonces tengo un problema de indeterminación. Entonces aquí desde menos infinito a infinito, cos teta. Entonces aquí lo que dice en este párrafo es que las componentes horizontales se anulan por simetría y solamente sobreviven las componentes, ¿cierto?, que están apuntando hacia arriba, que son las cosenos. Entonces, para sacarme de encima uno de los límites, desde menos infinito a infinito, es que yo sumo las contribuciones desde 0 a más infinito. Anulo el lado derecho de la carga esta infinita. Y por eso se multiplica por 2. Entonces, voy a valorar o voy a integrar desde 0 a más infinito coseno teta. Pero sigo teniendo un problema de indeterminación. Entonces tenemos aquí 2x sub 0 desde hasta x igual lambda de coseno teta 1 partido por 4 pi lambda de x partido por x cuadrado más y cuadrado. Sacamos fuera lo que es constante, sigo con el problema de indeterminación y te queda coseno teta de x cuadrado más y cuadrado, que es la ecuación 2. Entonces aquí hacemos una sustitución y vamos a decir tangente de teta, ¿cierto?, es la componente y partido por la componente x. Ahí está, x partido por y. Despejo el x, perdón, es la componente opuesta por la adyacente, x partido por y, o sea que x te queda y tangente teta, y hacemos la diferenciación. Entonces te queda dx es igual a y por la derivada de tangente teta, que es secante cuadrado teta de teta. Entonces, donde dice aquí, ahí está el problema, ¿cierto? Tengo lambda, es 2 pi epsilon 0 desde 0 hasta más infinito cos teta, y ahí hago aparecer este valor, que era el de x, y el de x lo convierto en y secante cuadrado teta de teta partido por x cuadrado más y cuadrado. Sigo con los mismos, lambda partido por 2 pi epsilon 0 desde x igual 0 más infinito. Eso te queda y partido por x cuadrado más y cuadrado cos teta secante cuadrado teta de teta. Entonces, si se tiene en cuenta que coseno teta es i partido por r, que secante teta es r partido por i, y que i es x, que el r cuadrado es i cuadrado más x cuadrado más y cuadrado te da r cuadrado, entonces te queda esa expresión, te queda esta expresión, ¿no es cierto? Te queda i partido por r cuadrado, porque x cuadrado más y cuadrado, el coseno teta es i partido por r, secante cuadrado teta, ¿cierto?, será r cuadrado y cuadrado, entonces te queda i por i, te queda i cuadrado, con ese i cuadrado se van, el r cuadrado con el r se van y te queda, ¿cierto?, te queda i partido por r, que corresponde a coseno teta partido por i. Entonces te queda lambda 2 pi epsilon 0 desde x igual 0 hasta más infinito cos teta, y cuando el x tiende a 0, cuando el x tiende a 0, ¿cierto?, el ángulo teta, ¿cierto?, cuando el x tiende a 0, el ángulo teta también tiende a 0, y cuando el x tiende a más infinito, es decir, me voy abriendo para allá, y llego hasta el infinito, este ángulo, ¿qué pasa con él? Se va abriendo y va a llegar un momento en el infinito que ese ángulo va a formar 90 grados, ¿no? Ese ángulo que está ahí. Entonces, cuando el x tiende a infinito, el ángulo teta tiende a pi medio, por lo tanto, te queda lambda partido por 2 pi epsilon 0 valorado entre 0 y pi medio de cos teta.
entonces me saco el problema de la indeterminación, cos teta, y eso te queda lambda partido por 2 pi epsilon 0i valorado entre la integral de coseno, que es seno de pi medio menos 0, y eso te queda seno 90 grados vale 1, seno 0 vale 0, así que te queda lambda partido por 2 pi epsilon 0. Por lo tanto, el campo eléctrico generado por una barra infinita, ¿cierto? A una distancia ahí es lambda, que tiene una distribución de carga lambda, es lambda partido por 2 pi epsilon 0i. Ahí está el resultado. Es un resultado monstruoso, largo, pero usted tiene que saberme diferenciar lo que es una carga infinita, ¿cierto? De una carga finita, que tiene dos expresiones distintas. Y también me tiene que saber hacer, ¿cierto?, el campo eléctrico debido a un disco de anillo de radio R exterior y que quiere evaluar el campo eléctrico a una distancia X en este plano ecuatorial. Y también me tiene que saber hacer el campo eléctrico debido a un anillo, a una distancia X de él. Uno de esos 4 problemas le voy a preguntar. No sé si me escucha. Se escucha, profe. Ya, uno de esos 4 problemas le voy a preguntar o una aplicación de él. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, le coloco, se tiene una barra de largo L, ¿cierto? Y se quiere evaluar el campo eléctrico o la fuerza eléctrica debido a que siente una carga Q a una distancia I medios. Entonces usted me tiene que decir, mire, por lo visto en clase, el campo eléctrico debido a una barra que tiene una carga Q, ¿cierto? A una distancia I de L y de largo L, es esta expresión. No es llegar y tirarme la ecuación, me tiene que dar un besito en el cuello por último y explicarme de qué trata. Por eso que están estas cosas aquí, pues, están explicaditas paso a paso. Si yo le coloco una barra infinita, usted me tiene que decir, de acuerdo a lo visto en clase, el campo eléctrico producido por una barra de largo, ¿cierto?, de distribución de carga lambda a una distancia I sobre la vertical es lambda partido por 2 pi epsilon 0i. Ah, perfecto, sabe. Se me sabe diferenciar lo que es el campo eléctrico debido a una barra de largo L y una barra de largo infinito. Si yo le pido algo con un anillo o con un disco, entonces usted me dice, mire, por lo visto en clase, ¿cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, el campo eléctrico producido por un disco de radio R mayúscula a una distancia X y que tiene una distribución de carga sigma a una distancia X, tal expresión, ya, perfecto. Usted me explica lo que está pasando ahí, ¿me entiende? Y le puedo colocar ahí una expresión. Entonces yo le puedo poner 2 discos, evalúe el campo eléctrico situado, ¿cierto?, por 2 anillos a una distancia X medio o a una distancia A, le cambio el X por el A, tiene que estar atento a eso, por eso tiene que saber todas las variables. Por eso le he explicado el anillo, el disco, la barra infinita y la barra, ¿cierto?, de largo L. Si usted pregunta a otras promociones, amigos que hayan pasado por eso, yo les digo lo mismo, me tiene que saber esto y uno de esos se lo voy a preguntar en clase y a veces se lo pregunto en forma textual. Le anoto esto que está aquí. Pum. A lo mejor le digo que tiene una distribución de carga lambda, entonces usted me lo hace con la carga Q y usted sabe que lambda es carga partida unidad de longitud, entonces me pone el Q, ¿cierto? Es lambda por 2 pi R, 2 pi A, porque el 2 pi A, ¿cierto?, la longitud. Entonces usted me lo da hasta el problema. No sé si le explico. Entonces tiene que ver lo que es la superposición. También tiene una barra, ¿cierto?, en cuestión. Semianillo, etcétera, etcétera. No sé si tiene alguna consulta, alguna duda. También puedo preguntar algo con los diagramas cuerpo libre porque me doy cuenta que generalmente los técnicos, los constructores tienen problemas con los diagramas cuerpo libre, que los vemos en los técnicos universitarios, los diagramas cuerpo libre, y son la sumatoria de fuerza. Entonces yo digo, ¿cómo no se le va a caer después un puente si las fuerzas no están equilibradas? Usted ve que en Valpo el otro día se cayó toda la parte visual ¿cuánto se llama? Del restaurante ahí inglés.
y están los pilares abiertos y nadie ha hecho ninguna cosa, no se le ha puesto ninguna protección, ¿qué cree usted que va a pasar con la primera lluvia fuerte, donde está lloviendo ahí de frente a eso? ¿Qué cree usted que va a pasar? A ver, si usted es constructor, yo le digo, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? Usted me va a decir, hay que entrar a picar, profe. Como una cuestión prioritaria, ¿qué es lo que habría que hacer ahí? ¿Aló? Hay que reforzar. No Ah, conozco ya lo que pasó, profe, pero se le vino toda la máscara abajo al suelo, toda la fachada. toda la fachada, po, los dos o tres pisos. Entonces eso está, yo pasé por ahí por abajo, hay una pasarela por el costado, porque tuve que ir a una de las notarías que están en esa zona cerca de Reloj Turri, así que pasé por ahí. Pero eso está descubierto. ¿Qué es lo que tendría que hacerse en primera prioridad, ya que si no están las platas o no se ha hecho los recursos, no se ha hecho el proyecto? Habría que cubrir eso con un plástico, ¿no? O colocarle unos andamios, protegiéndolo con unas maderas, ¿cierto? Con unos fierros, de tal manera que no se venga el resto de la máscara hacia abajo. Están colgando las cosas. Están los pilares, una serie de cosas, y ahí está el desnudo. Dígame usted, ¿qué va a pasar si llueve fuertemente con viento? Porque el efecto cortante del viento, ahí en esa zona llueve de frente con un cierto ángulo. ¿Qué cree usted que va a pasar? No se va a terminar desmoronando todo eso y viniendo abajo lo que queda del edificio. Claro, pues entonces no se ha hecho nada, pues entonces ahí donde aparece usted, pues ve, con un proyecto. Y eso no lo hace, no lo asume ni la municipalidad, porque están preocupados de las elecciones, de los constituyentes, están ocupados de otras cosas, pero no se hace la pega. Yo eso si soy dueño, yo cubro eso, mientras tanto, pongo un andamio y le pongo unos plásticos o unas cosas bien reforzadas, de manera que evite que se le entre el agua, porque si eso entra el agua, es puro ladrillo, puro, yo lo vi, le saqué una foto del frente, dije, pero después las borré, le dije, se las voy a mostrar a mi alumno, pero después las borré. Y el ladrillo es como una especie de este ladrillo artesanal, como con paja, con barro, es como un ladrillo de campo, Es un ladrillo de adobe en el fondo. es un adobe, entonces eso está al aire, vos. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Va a tener que morir alguien cuando eso se venga abajo, alguien vaya pasando, o un auto pase, o una micro, y caiga el resto de toda la gente. Oh, mira lo que pasó. Por eso que yo lo tengo que preparar, ¿cierto? Con estas pequeñas cosas, con estos pequeños diagramas cuerpo libre, donde hay equilibrio de fuerzas, ¿me entiende? Para que pueda entender qué es lo que sucede. Ahí, por ejemplo, que hay un equilibrio, que hay fuerzas presentes en el problema. Que estas cosas no se pueden mover electrostáticamente, entonces usted tiene que formar ese tipo de cosas y hacerlo, ¿cierto?, para poder entender lo que corresponde, pero ahí no se ha hecho nada, oye, es lamentable, y Valparaíso se está desmoronando y va a seguir desmoronándose, porque como yo entro a ver, los proyectos contemplan solamente pintar y estucar, pero la gente sigue pasando, sigue estando al interior, y también usted se tiene que habilitar con lo que es la parte eléctrica, que después lo que yo le voy a enseñar en algunos fundamentos. El que, bueno, usted cuando sale de acá como técnico, usted sale como instalador autorizado, ¿no? ¿O no? No Ahora debiera sí, ser. antes no. Antes no. Ya, pero trate de habilitarse porque ahí tiene digamos, tiene una doble tendencia. Usted se habilita como instalador autorizado, entonces no tiene que subcontratar los servicios de un maestro, po. Usted lo supervisa, usted lo hace con esos conocimientos, ¿me entiende? Instala los cables, instala los fusibles de alta y de baja, ve la potencia que van a desarrollar, lo deja habilitado, coloca los diferenciales, las tierras, tiquitaca, entonces hace dos pegas en una, pues. No es solamente la infraestructura de la casa, sino también la instalación eléctrica. ¿Qué le parece? Entonces, eso es
para que lo piense por el día de mañana. Hay algunos profes que somos más viejitos. Pero igual, pues, oiga, nunca es tarde. Mire, le cuento una experiencia mía. Le voy a contar No, algo que... yo trabajo en el área eléctrica, o sea, en Ah, qué construcción bueno, eléctrica. mejor, po. Mejor, po. ¿Viste? Entonces estáis habilitado para ese tipo de cosas, po. Y te hacís dos pegas en una. Entonces tú convences a la gente que no es solamente reparar, sino, señora, ¿sabe qué? Mire, yo le puedo hacer todo este trabajo, pero también habría que inyectarle dinero para cambiar toda la instalación eléctrica. Porque las demandas energéticas de estos tiempos, con todo lo que usted tiene, el escandazol, un secador de pelo, una estufa eléctrica, el microondas, la secadora de ropa, le está sacando más energía al sistema y en algún momento va a colapsar el sistema. Hagamos el cambio, vamos con la pega y se gana otro proyecto y lo hace. O subcontrata los servicios, pero usted es el que sugiere la pega, vos. Entonces eso lo habilita. ¿Me entiende? Mire, le voy a comentar algo para que usted vea. Yo he hecho hartas cosas en mi vida y ahora hace como 6 meses atrás me llama un profesor, don Zenobio Saldivia, que me hizo un ramo de epistemología. ¿Qué es lo que es la epistemología en mi magíster? Es la historia de las ciencias. Porque yo soy magíster en enseñanza de las ciencias, estoy capacitado para hacer proyectos y varias cosas adicionalmente en todas las ciencias. Ya estudié 2 años más. Entonces este señor me llama, me dice, hola, Víctor, ¿cómo está? Yo he mantenido siempre relaciones con mis profesores, siempre los saludo cuando los veo en la calle, los que me hicieron buenas clases y todo, yo agradecido de ellos. Entonces este señor me comunica, me dice, ¿sabes qué? Te quiero proponer un trabajo. ¡Tan! Este señor trabaja en Latinoamérica, ¿cierto? Y también trabaja en Santiago, ahí hay un buen contacto. Entonces me dice, mira, necesito un físico en mi equipo. Hay una persona que está trabajando con nosotros que es química, otra que es matemático, tengo un psicólogo, hay un historiador y falta un físico. Ah, sí, me dice, sí. Mira, lo que necesito es que yo voy a hacer un texto, un libro, y habría que abarcar en ese libro que va a ser editado, ¿cierto?, en Colombia para toda Latinoamérica, sobre la historia de la física en Chile desde el año 1900 al año 1950. Yo tenía dos posibilidades, y soy viejito también, decir sí o no. ¿Para qué vamos a estar metiendo en más problemas? Aquí estoy tiquitaca, pues, salgo poco, estoy en la casita, ¿me entiendes? Hacemos algunas cosas aquí en la casa, nos cuidamos, etcétera, etcétera. Pero yo quise hacerlo, y lo escribí la cosa, me salieron como 30 páginas. Se lo mandé, lo encontré más o menos bien, me dijo hay que hacer tal y tal arreglo, lo hice, pum, y salió. Y ahora me dijo a esperar. Entonces ese libro va a salir editado en Latinoamérica y yo soy un coautor de ese texto. Entonces uno en la vida le presenta mucha oportunidad y uno tiene la posibilidad de decir sí o no. Entonces ahora yo me siento habilitado que sí puedo hacer investigación científica y poder editar un libro. Entonces después yo voy a hablar con el profe para que hagamos algo en conjunto, no 3 o 4 personas, sino a lo mejor solo. Entonces tú te vas haciendo conocido y tienes una nueva proyección. Por eso yo le digo, habilítese, hágalo. Pero es cuestión de querer, pues, o sea, el que quiere lo puede hacer, el que no quiere no lo hace nomás. Pero es una sugerencia. No Bueno, sé profe, si, se toma la sugerencia. No, claro, pero un poco para contextualizar, yo, bueno, como técnico, trabajo en el área de la energía ¿ya? y ahora estamos construyendo un parque solar. Entonces, ¿Dónde estoy están, directamente, dónde lo están perdón, construyendo? acá cerca de Antofagasta. Ah, ya. No, el que inauguró en Calama el presidente, ¿no? Este otro, No, 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 ya, sí, ese otro, de otra empresa. ya. Yo pensé que estáis trabajando con los chinos, con la CGE. No, Ya, no trabajo en una empresa, bueno, en una empresa que es franco-belga y acá en el norte. ya, Y estamos ahora en la construcción de un parque solar de 96 megas. ya. Entonces Sí, estoy pues, asociado, relacionado con el área eléctrica, entonces no tan enfocado a lo que es edificación, pero sí relacionado con alta tensión. claro.
Bueno, los chinos la hicieron, po, pero aquí hay toda una movida política en todo caso, po. Usted sabe que viajaron ciertos personajes a China y de allá se trajeron la representación de Didi, esta cosa de los autos, para toda Latinoamérica. Pero los chinos dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos comprarnos Chilectra. Y no hubo ninguna licitación, sino que de la noche a la mañana aparecen, ¿cierto?, los chinos comprando CG. ¿Y por qué compraron Chilectra? Porque Chilectra tiene todos los postes y la distribución lista. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora los chinos? Están firmando contrato con la municipalidad y están limpiando todos los cables, las terminales, los transformadores, las estaciones, y andan camiones, ¿cierto?, tirándole agua desmineralizada por la salinización de los cables, los terminales, casi en cortocircuito. Entonces están limpiando, van a sacar todas las zapatillas que están colgando, van a sacar todos los cables que están malos, todos los hilos curados, los volantines y todas esas cosas que están ahí, las van a sacar para tener una mejor conexión. ¿Y por qué compraron los chinos CG? Porque tienen listos los postes y tienen listos, ¿cierto?, todos los cables, y en esos postes van a colocar las antenas 5G. Está listo el proyecto. ¿Me entiendes? Tuvieron que pasar más de 40 años desde que estoy vivo. Nunca había visto, ¿cierto?, que Chilectra limpiara los cables y hiciera la mantención. Tuvieron que venir los chinos, comprarle para hacerle la mantención a todos los cables. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a dar una mejor calidad, van a evitar, ¿cierto?, los cortes de luz que se dan normalmente, va a haber una mejor disposición, pero también van a cobrar, pues. Y de hecho le están pidiendo al gobierno que elimine este decreto de ley que, digamos, que tú puedes negociar a la gente que no ha perdido sus trabajos para pagar la luz que están y quieren cobrarla. Y los que no van a pagar, le van a cortar la luz nomás, po. Ya, muchachos, creo que estamos listos para la prueba. ¿Les parece o no? Ya les dije ya, uno de esos 4 problemas que yo mostré hoy día, que están resueltos en el texto, en el libro, los pueden ver con detalles. Les mostré algunas variantes que son el del disco, el del anillo, el campo eléctrico producido por un anillo, un disco, una barra de largo L infinita. Este problema está propuesto en el Rennie Holiday. No sé si está también, creo que también está en el Serway. Y también para una barra infinita. Ya, también está propuesto ahí. Entonces, aparte de eso, tienen que tener la tablita 5B con las integrales más conocidas, porque esas son las que entran en los ejercicios. Si los productores, ¿cierto?, si los que generaron ese libro las colocan, es porque las que se repiten, pues, es las que son tan dadas. Yo no les voy a enseñar la integral, usted me construye la integral y evalúa, y me coloca el resultado. Por ser una integral del tipo tanto, el resultado A, y es esto, ¿es cierto? Entonces ahora el A que aparece aquí corresponde al I, y el X, ¿cierto?, corresponde a el R del disco, bla, 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 y etcétera, y evalúa y listo. Y este problema es larguísimo, el que está aquí, vos. Pero tiene que saberme diferenciar y darme la explicación que corresponde. ¿Está claro, no? ¿Aló? Sí, profe, ¿se escuchó? Ya. ¿Les parece que hoy día, recuerde revisar el video de la clase pasada, porfa, sí, y se puede subir lo más pronto posible para volver a estudiarlo? Ya, lo voy a hacer una vez que termine, tengo que esperar a que se me dé el MP4 y después llevarlo al YouTube, y lo voy a colocar como público. Ya, chiquillos, nos estaríamos viendo entonces el próximo viernes. La prueba se las leo un poco y después los dejo trabajar, po. Y les voy a dar Profe, el Serway es Serway física solamente, hay que buscarlo. en el Serway o otro texto, tú colocas ahí, por ejemplo, tú puedes colocar, espérate un poquito, tú puedes colocar en YouTube, o sea, en Google, vas y colocas ahí campo eléctrico generado por una barra, por una línea infinita, pum, y te van a aparecer varias opciones. Después colocas
campo eléctrico producido por una barra de largo L, pum, lo buscan en Google, enter y te van a aparecer varias páginas donde están desarrollados esto. Después colocas campo eléctrico producido por un anillo de radio R o radio A, pum, y te va a aparecer el resultado. O campo eléctrico producido por un disco, entonces yo puedo ocupar el resultado y aplicarlo a otro ejercicio. Entonces tú me tienes que explicar, aquí corresponde, por lo visto en clases, el campo eléctrico producido por un anillo, ¿cierto?, de radio R mayúscula, que tiene una distribución de carga sigma, está la expresión, pum, y ahora, adecuándolo al sistema correspondiente, tales son las características y me resuelve el problema. No tienes que estar haciendo este problema, no tienes que estarlo volviendo a demostrar, ya está listo. Por eso que tú me ocupas el resultado aplicado a otro tipo de cosas. Ahora, si yo te digo, un disco de radio R tiene una densidad de superficial de carga uniforme, calcule el campo eléctrico en el punto B que se encuentra a lo largo de edad, tú me tendrías que desarrollar todo esto para llegar al resultado. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Profe, la prueba en el mismo formato que la prueba pasada, lo pregunto porque salía que era como en grupos. La prueba pasada fue personal, pues ahora es grupal. Entonces les puedo dar, suponte tú, desde las 7:30 a las 12, 5 horas. Y ahí trabajan los 4 o 5 personas del grupo. Y hay un capitán del grupo que me envía la prueba, me la sube al sistema. La pongo con hora. Ya, profe. Entonces, si son 5 personas, coloquen los 5 nombres y apellidos, y los 5 tienen la misma nota. Por eso que ahora la prueba número 2 y la prueba número 3 son de carácter grupal. Si tú me faltas alguna de las pruebas, me tienes que dar la prueba después recuperativa al final del semestre, solito. Y entra toda la materia del semestre. Entonces trate de no faltar, de entregar las pruebas, de participar. Y tienen que chequear que esté su nombre ahí. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces para la prueba lo que entra es la ley de Coulomb, campo eléctrico discreto, puntual, debido a cargas, y también distribución continua. Estas cosas como ingeniero ustedes las tienen que saber hacer. Tienen que aplicar las integrales. De hecho, tienen que estar haciendo integrales en la matemática con el profesor Gonzalo Garrido o con el otro profesor. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, pues sí tienen que aplicar todas estas cosas. Si por eso usted está sacando una ingeniería, ya no es técnico. Estas cosas yo no las puedo ver con los técnicos porque no tienen la matemática. Ustedes sí que la tienen porque están trabajando esto en forma paralela. Y lo venimos haciendo hace bastante rato. Yo y Carlos en la parte física, Gonzalo Garrido y el otro profesor que era director, que lo hacen en la parte matemática. Entonces vamos paralelo. Entonces todas estas integrales que están aquí, ustedes las evalúan, sustitución, haciendo x igual tanto, y saben separación de variables, sustitución, etcétera, etcétera. Le enseñan a hacer todo ese tipo de cosas como alguna vez me la enseñaron a mí. Pero aquí yo aplico el resultado, ¿cierto? Y para eso voy al Servo y busco la solución, les coloco la solución y evalúo. Yo no les voy a enseñar la integral. Solamente usted tiene que formarme la integral que es conocida. Aquí tiene una integral del tipo r cuadrado más x cuadrado elevado a menos 3 medios de r. ¿Ve? Entonces eso tiene un resultado. Entonces usted lo busca en la tabla. ¿Listo, muchachos? Hoy día los voy a liberar un poquito antes, son las 9:10. ¿Les parece? Vale, profe. Ya, que estén muy bien. Por favor, para ese día tienen que tener encima, por último, bajen un serway, digamos, virtual de internet, o tengan el libro a mano, no sé, su calculadora. Recuerde que son mínimo 5, o sea, máximo 5 personas por grupo. Es de carácter grupal, así que tienen que aprovechar esa opción. Nos vemos entonces el próximo viernes en la prueba. A las 7 comenzamos la prueba, ¿ya? Ok. Vale, profe. Listo, chao, chao. Chao. Chao, que estén bien, cuídense por favor.